Bueno, tengan el mejor del momento cuando estén observando este video. Vamos a continuar con la clase de química. Muy bien. En este tema vamos a ver la estructura del átomo. Muy bien. Veamos. No podemos verlos a simple vista y tampoco con la mayoría de los microscopios. Sin embargo, toda la materia existente en la Tierra y en el universo está compuesta de átomos. Desde la exposición de la primera bomba atómica, desde la explosión, disculpen, de la primera bomba atómica a finales de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se ha vuelto más consciente de los átomos, de su naturaleza y su poder. En este capítulo estudiaremos con mayor detalle la estructura del átomo. Muy bien. Lo que tenemos en esta figura, observemos este cuadrito. Esta es una escala muy representativa que nos indica más o menos, o nos puede dar una dimensión de cuántos átomos hay en una pulgada. Indudablemente las esferitas que vemos aquí no son del tamaño de un átomo no lo podemos ver. Uno de los objetivos por los cuales no lo podemos ver con instrumentos ópticos es por el tamaño que tienen. Lo que sucede es que la luz, el espectro de luz visible, tiene un tamaño. Y estos átomos son mucho más pequeños que el espectro de luz infrarroja, que es la más pequeña, que es la más reducida del espectro de luz visible. Muy bien. Veamos. Los átomos son muy pequeños. Si se colocan átomos con un diámetro de 100 picómetros, esto significa picómetro, junto a uno al otro, tendríamos 254 millones de átomos. Ocuparían la longitud de una pulgada. Muy bien. Suponiendo que cada persona, solo para hacer una analogía de esto que estoy diciendo, suponiendo que cada persona, cada ser vivo en la Tierra aportara un átomo, estaríamos hablando que solo 3 pulgadas tendríamos de átomos. Por ejemplo, solo para dimensionar un poco esta cantidad. Muy bien. Masa atómica. Les recuerdo por favor que vayan anotando términos muy adecuados de lo que vayamos diciendo. Esta parte de la química debe de ser muy teórica porque precisamente tenemos que estar explicando qué es cada elemento cada término cuando ya procedemos a hacer operatorias con química. Muy bien. Los átomos son muy pequeños, su diámetro se encuentra en el orden de 100 a 500 picómetros. Se dice que son 100 por el átomo de hidrógeno y 500 por el átomo más grande. Si colocamos uno junto a otro átomos con un diámetro de 100 picómetros, necesitamos 254 millones de átomos para que ocuparan la longitud de una pulgada. Como se ilustra en la figura 4.1, que es esta, ¿vean? Muy bien. La masa de un átomo también es una cantidad muy pequeña, demasiado pequeña para poder determinar aún con la balanza más sensible. Por ejemplo, utilizando métodos indirectos, los científicos han encontrado que la masa de un átomo de hidrógeno es de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Para poner en contexto este número, vamos a escribirlo aquí para que vean. Recuérdense que la notación científica del número negativo, cuando el exponente es negativo, hay muchos ceros delante del número. Y aquí estamos teniendo 24 ceros. Solo para que hagamos una idea, el tamaño de la masa de un átomo de estas características es 0.0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 1. Vamos a corroborarlo. Sí. 6, 7 gramos. Muy bien. Si nos damos cuenta, es un número que no podemos tampoco dimensionar lo que tan pequeño sea, y por lo tanto no podemos determinar. O sea, hay procedimientos para poder calcular este valor, que fueron los que los científicos lo calcularon, y es lo que tenemos de referencia para el estudio de la química. Muy bien. Un átomo de hidrógeno 1.67 por 10 a la menos 24 gramos, que la masa de un átomo de oxígeno es de 2.66 por 10 a la 23 gramos. ¿Esto qué tiene que ver? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño dibujo para esquematizar lo que tenemos. Esto sería un protón. Ya vamos a especificar qué significan los protones, electrones y neutrones. Tenemos un neutrón, esto sería un neutrón, vamos a borrar este dato que no nos interesa. Muy bien. Para dimensionar más o menos, y así a grandes rasgos, este sería un electrón. Muy bien. Esta línea sería la órbita. Esta línea sería la órbita. Muy bien. ¿Por qué el átomo de oxígeno es más grande? Porque simplemente el átomo de oxígeno va a tener 8 protones, 8 electrones. Permítame, solo voy a corroborar. Sí, el oxígeno es... sí, es el número 6 de los elementos. Número 8, sí, perdonen, está definido. Muy bien. Este es el átomo del hidrógeno. O sea, tiene un protón, un neutrón y un electrón. Muy bien. El átomo de oxígeno, vamos a tener vamos a ejemplificarlo mejor con el átomo del litio. Disculpe, para no irnos mucho, para que no perdamos el sentido de lo que estamos explicando. El átomo de litio va a tener 3 protones, aquí estaría otro. Estos protones estarían unidos en esta forma, ¿sí?
Así podríamos ver los protones del litio. Vamos a tener 3 neutrones también. Esto simplemente vamos a hacer un dibujito aquí más o menos. Solo que para que los podamos ejemplificar. Muy bien. Y vamos a tener 2 órbitas de electrones. Por ejemplo, aquí estaría una órbita. Y la otra órbita vamos a inclinarla un poquito. No, para que veamos más o menos cómo es. No, esto no nos interesa tanto. Aquí tenemos un electrón y un tercer electrón va a estar en esta posición. El átomo, ¿por qué va a ser más pesado que el de hidrógeno? El de hidrógeno tiene solo un protón, un electrón y un neutrón. Este tiene 3 protones. Y estos 3 protones, pues vamos a sumar sus masas, vamos a tener 3 neutrones, vamos a sumar sus masas y vamos a tener 3 electrones también, en los cuales vamos a sumar sus masas. Entonces esto lo que nos va a dar es un electrón más pesado que el que teníamos al principio. Muy bien. Entonces aquí podemos ver que la masa de un átomo de carbón es de 2 por 10 a la 23. Es porque el carbono tiene 6. Vamos a corroborarlo. El carbono tiene 6 electrones y 6 neutrones. Como esta masa es muy pequeña, lo que los químicos han desarrollado una escala de masas relativas a los átomos, denominada la escala de masa atómica, o sea, el peso atómico. La escala se basa en un valor arbitrario que exactamente 12 unidades de masa atómica, lo que es el UMA, para un átomo de carbono 12. Hay un apartado específicamente para el carbono 12. Por tanto, una unidad de masa atómica en esta escala equivale a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Un átomo 2 veces más pesado que el átomo de carbono tendría una masa de 24 unidades de masa atómica. Muy bien. Una analogía sencilla nos ayudará a ilustrar este punto. Supongamos que deseamos relacionar el peso de cada uno de los integrantes de la clase con el peso de una sola persona. Digamos que Juan Díaz es el patrón de referencia. En la actualidad Juan tiene una masa de 51 kilogramos, pesa alrededor de 200 libras y le asignamos una masa relativa de 12 unidades. En nuestra escala arbitraria, observe que, puesto que la masa de una persona cambia a diario, Juan podría estar a dieta. Debemos elegir un día específico. Muy bien. En este ejemplo, simplemente lo que estamos logrando es precisamente plasmar esto parecido a lo que tengo dibujado aquí. Cuando un elemento va a ser de un número atómico más, porque tienen, según la secuencia, un electrón, un protón y un neutrón más que su antecesor. Cuando
todo está funcionando correctamente. Muy bien. Entonces, si ese valor lo comparamos con cuando existe más, indudablemente va a haber más masa. Muy bien. Sigamos. Podríamos haber asignado un valor de 10, 15 o 20, pero de manera arbitraria elegimos un valor 12. Luisa Lara, compañera de clase, tiene una masa de 53 kilogramos o 53 sobre 91 veces el peso de Juan. Por tanto, Luisa tiene una masa relativa de 7 unidades, que sería 8 por 12 en nuestra escala arbitraria. Podríamos efectuar una relación semejante para cada alumno de la clase, y cada uno se le asignará una masa relativa sobre la base de la masa de Juan Díaz en este día específico. Muy bien. Continuemos ahora entonces con lo que son partículas subatómicas, los electrones, protones y neutrones, que es lo que estábamos mencionando precisamente en este dibujito que teníamos hecho aquí. Ya dijimos que los átomos no son indivisibles como lo pensó Dalton. Dalton sí pensaba que eran divisibles. Más bien, cada átomo está compuesto de partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Estudios ya hechos, hay más partículas subatómicas, pero específicamente vamos a trabajar estas, que son las que nos interesan. Estas partículas subatómicas tienen dos propiedades importantes. Por favor, destaquemos esto en sus notas. Esto, vean. Estas partículas subatómicas tienen dos propiedades importantes que usted debe de conocer, que es la masa y la carga. Usted ya está familiarizado con el concepto de masa. También puede estarlo con el concepto de carga por las baterías de los automóviles. Aquí, por favor, donde dice la carga, lo que tengo que mencionar es que es carga eléctrica. Muy bien. Esto, por favor, destáquenlo. Que las partículas subatómicas tienen dos propiedades importantes que debe conocer: la masa y la carga eléctrica. Muy bien. Muy bien. Asimismo, sabe que una batería tiene una terminal positiva y una negativa. ¿De dónde viene esto de protón y electrón? Pues el protón tiene carga positiva. Entonces vamos a ayudarnos con nuestro átomo que teníamos aquí. Y esta va a tener carga positiva. Esto tiene carga positiva. Esto tiene carga positiva. Y el electrón tiene carga negativa. Tiene carga negativa. Este tiene carga negativa. Y esto tiene carga negativa. Muy bien. Ahora, los neutrones, que son los que están del lado de color celeste, estos no tienen carga. Los neutrones carecen de carga. Muy bien. Esto lo vamos a continuar leyendo en lo que tenemos aquí. Es posible medirla de diferentes maneras, pero hablamos de términos de carga relativa. De esta manera, las partículas subatómicas tienen que tener una carga relativa más 1, una carga relativa menos 1 o, por supuesto, no tener carga. Esta carga se representa como un índice. Muy bien.
El electrón abreviado E-, esto es importante también que lo destaquen, por favor. Fue descubierto en 1879 por el químico y físico inglés Sir William Crookes. Durante los 30 años siguientes, el trabajo del físico inglés y del físico estadounidense Robert Millian estableció que la masa y la carga real del electrón, la carga relativa es -1 y la carga de un solo electrón es la masa relativa del electrón es 9.109 por 10 a la menos 28 gramos, que es 5.486 por 10 a la menos 4 por 0.00054886 UMA. De manera que, para fines prácticos, podemos considerar insignificativamente la masa de un electrón. Solo de uno no tiene masa considerable, aparentemente. Los electrones son los que se mueven en el tránsito de la energía eléctrica. Entonces estamos viendo que se están moviendo los electrones, pero no consideramos ningún movimiento. Eso quiere decir que no va a haber se están acelerando, pero una masa muy pequeña, va a ser una fuerza muy pequeña que podemos decir que es insignificante, ¿ya? Esa es una de las formas adecuadas de poder ver esto precisamente, que la masa de solo un electrón lo podemos omitir, no tenemos que considerarlo en gran parte. Aunque usted no pueda ver los electrones, está consciente de sus efectos en la vida cotidiana. Cuando se peina con un peine duro de caucho, los electrones de su cabello se adhieren al peine y pueden atraer pequeños pedazos de papel. Cuando camina sobre una alfombra y luego se acerca a determinados objetos, recibe un choque eléctrico. Esto es algo que ya hemos podido observar, incluso lo hicimos el año pasado en física, pues ya ustedes podrán observar esto precisamente. Muy bien. Los electrones de la alfombra se acumulan en su cuerpo y usted puede recibir un impacto cuando toca ciertos objetos. Ambos fenómenos se presentan con mayor frecuencia cuando son bajas de la humedad y la temperatura y pueden escribirse como efectos de electricidad estática. Muy bien. El protón, que se abrevia P+, vamos a volver a mi dibujo. Entonces este es un P+, que sería protón. Este sería un E-, un electrón. Un E- sería un electrón. Bueno, y está la descripción de quién fue descubierto. Sir J.J. Thomson realizó las mediciones que permiten calcular la masa del protón. La carga relativa de un protón es +1. Esto lo que quiere decir es de que las dos cargas son iguales, las del electrón y del protón. Las dos cargas tienen el mismo tamaño, pero los tamaños son la carga tienen signos contrarios, ¿sí? Y la masa de un solo protón es 1.6726 por 10 a la menos 24, que sería 1.0073 UMA. Para la mayor parte de los cálculos, la cifra se redondea a un UMA, o sea, una unidad de masa atómica. Muy importante también, UMA, unidad de masa atómica. Y el neutrón, abreviado por N o N0. Entonces aquí vamos a colocar N. Esto es un N. Simplemente lo podemos conocer como N o N
0. No le vamos a poner dimensión, no le vamos a poner signo. No tiene sentido colocarle signo porque tiene carga neutra. Muy bien. El neutrón abreviado N o N0 fue descrito por primera vez en 1932 por el físico inglés Sir James Chadwick. El neutrón no tiene carga. Esto es algo de lo que tienen que destacar. Y la masa de un solo neutrón es... Esto es otra de las cosas que deben destacar. La masa de un solo neutrón es de 1.6748 por 10 a la menos 24 gramos. Nuevamente la cifra se redondea a un UMA, precisamente porque aquí hay una aproximación en la mayoría de los cálculos. La tabla presenta un resumen de las cargas y masas relativas de las partículas subatómicas. En este momento usted debe ser capaz de identificar estas partículas y conocer sus abreviaturas, sus masas aproximadas en UMA y sus cargas relativas. Y tenemos este cuadrito que por favor lo copian. Solo que esto no hay necesidad de colocarlo. Tabla 4.1 es referencia del mismo libro. Muy bien. Destaquemos esto por favor. Al igual que los átomos son bloques de construcción de los compuestos, los protones, neutrones y electrones son los bloques de construcción de los átomos. Muy bien, y aquí podemos ver precisamente el ejemplito. Algo importante, la órbita es invisible. O sea, esa línea es invisible. Solo se dibujó en color amarillo para que vean más o menos una trayectoria que tiene el átomo, el electrón. Muy bien. Muy bien, veamos. Distribución general de los electrones, protones y neutrones. Número atómico. Ahora nos interesa saber cómo están colocadas estas tres partículas subatómicas. Los experimentos realizados en 1911 demostraron que casi toda la masa del átomo está concentrada en una región central muy pequeña llamada núcleo. Vean, volvamos a nuestro dibujito. Esto es el núcleo, vean. Esto es el núcleo. Casi toda la masa está concentrada ahí. Casi porque los electrones que están fuera, la masa es mucho más pequeña que el protón. Por eso es de que les hago este ejemplo. Un protón y un electrón más pequeñito. Por hacer una analogía del tamaño del protón y del electrón, es como que tuviéramos un balón de fútbol comparado con una canica. El balón de fútbol sería un protón, más o menos para dimensionar las escalas, y el tamaño del electrón, una canica. Muy bien. Además, demostró que el núcleo tiene carga positiva. Muy bien. Estos 4 conceptos necesitamos. Todos los protones y neutrones se encuentran en el centro del átomo, en el núcleo. Esto es importante que destaquemos, por favor. La cantidad de protones, la masa de un protón es igual a un UMA más la cantidad de neutrones. Esto es igual al número de masa del átomo. Muy bien. Y aquí lo tenemos destacado. Miren. Suma de la cantidad de protones y de neutrones en el núcleo de un átomo. La número 3 que debemos destacar, un átomo es electrónicamente neutro. En un átomo neutro la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Si un átomo pierde o gana electrones, es lo único que puede ganar o perder. Electrones. Y es el mismo elemento. ¿Ya?
se convierte en un ion. En los iones la cantidad de electrones no es igual a la cantidad de protones y por tanto tiene carga positiva o negativa. Los átomos son neutros, los iones poseen carga. ¿Qué es lo que pasa? Si este pierde este electrón, voy a tener más carga positiva porque perdió electrón. ¿Sí? Entonces podemos concluir esto. Si pierde un electrón, se vuelve un ion positivo, o sea, con carga positiva. Muy bien. Y aquí lo podemos ver. Tiene una carga más positiva que negativa. Muy bien. ¿Qué pasa si en esta órbita aparece otro electroncito que se ganó? Pues este se volvería lo vamos a escribir por aquí. Si gana un electrón o más, se vuelve un ion negativo con carga negativa. Muy bien. Esto es fácil de deducir porque si nos recordamos, en el protón habíamos dicho que tenía carga más 1 y en el electrón carga menos 1. Aquí tengo 1, 2, 3 positivos, 1, 2, 3 negativos, se anulan, pero este queda con carga negativa. Entonces esto se vuelve un ion con carga negativa. Muy bien. Y la número 4 que debemos de saber de conceptos: fuera del núcleo hay principalmente espacio vacío, pero en este espacio se encuentran los electrones en ciertos niveles de energía. Los niveles de energía son una serie de áreas fuera del núcleo de un átomo en las que se localizan los electrones. Muy bien. Nivel de energía se refiere a toda esta región. Y otro nivel de energía se refiere a otra esta región. Muy bien. Ya hay una clase también específica, desde la semana pasada les venía diciendo, donde vamos a explicar los niveles de energía. Muy bien. Esas son las 4 bases importantes que deben de escribir en su resumen de la clase. Les voy a mostrar qué libro es el que utilicé el día de hoy. Es este, vean. Química, de Daucy, Carrillo González, Montano, Nieto y Sansón. Es la 8ª edición. Y aquí pueden ustedes observar el PDF. Muy bien. Observen. Se busca G. William Dow. Es la 8ª edición, el libro que precisamente estoy usando para esta clase. Y la página que estábamos usando es esta, vean. Página 94 y página 95. Llegamos hasta aquí, vean. Muy bien. Entonces hasta aquí el video del día de hoy. Espero que todos estén bien.
Les deseo mucha salud, muchas bendiciones en este tiempo y por favor hagan lo posible por hacer caso y atender las recomendaciones. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.